Trump está buscando es competitividad en el mercado. Un país que tiene, nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al ingeniero Jorge Trujillo. Con él vamos a dialogar sobre la trascendencia de traer inversiones al Ecuador para producir más, abrir mercados y a través del libre comercio, por ejemplo, con los Estados Unidos, obtener los dólares que necesitamos para fortalecer el sistema de dolarización que tiene un cuarto de siglo en vigencia en el Ecuador. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿Usted considera que en estos momentos, con el presidente Donald Trump, los ecuatorianos podemos persistir para tener ese acuerdo de libre comercio, ya que hay una muy buena relación entre el gobierno americano y el ecuatoriano? Sí, yo creo que convendría aprovechar esta excelente relación entre el gobierno americano y el ecuatoriano para efectivamente atraer inversiones a Ecuador e inversionistas y a su vez traer financiamiento. Son cosas diferentes, ¿no, verdad? Sin duda, lo primero es el financiamiento y usted está en ese ámbito. ¿Qué es lo que está haciendo para traer recursos al Ecuador? Dentro de las principales y más grandes empresas del Ecuador, hablemos de las 50 empresas más grandes del Ecuador, hay en este momento hay un apetito por traer capitales e inversionistas que son juntos pero no están revueltos. O sea, en otras palabras, para el sector agroindustrial, por ejemplo, usted tiene en el sector, tiene también el sector de energía, tiene también el sector industrial. Entonces hay gente que quiere venir a invertir, tanto de Estados Unidos como de Europa, porque, ojo, no solo se trata de la relación con Estados Unidos, sino que al Trump hacer ver al mundo la relación buena con Ecuador, no solo vienen norteamericanos, sino que vienen en general europeos y asiáticos. Europeos y asiáticos, así es. Entonces, eso, ¿para asociarse con empresas ecuatorianas? Así es, más o menos la relación a veces es 51-49 en la forma de relación, otras veces es 75-25, pero quieren los extranjeros venir a asociarse con empresas acreditadas en el Ecuador y el equity lo ponen en partes proporcionales. Usted tiene una fundación, una organización, es parte de un esquema internacional. Explíquenos de qué manera para aterrizar precisamente en esto que es sumamente necesario para el país, sí, traer inversiones. Sí, yo trabajo en el extranjero con un grupo europeo que se ha creado para compensar el tema del efecto de China en Europa justamente, ¿no? Y en Estados Unidos también. Estados Unidos está ya con el efecto Trump, ahora está más duro con China que lo que estaba Bueno, ha declarado una vez más la guerra comercial con China, le impone aranceles, pero China también hace lo propio. Hace lo propio, así es. Entonces Europa y Estados Unidos en este momento, para evitar el efecto dumping, efectivamente están ofreciendo tasas más competitivas, plazos más largos, eventualmente garantías ya no hipotecarias, prendarias, sino corporativas. Y eso ha abierto muchísimo ese tipo de inversiones y de financiamiento y oportunidades para que empresas ecuatorianas puedan acceder a estos créditos europeos y norteamericanos. Esto significa transparentar el comercio internacional, el comercio mundial. Usted habla de dumping, significa eso que ponen recursos del Estado chino para que puedan competir con quienes producen a nivel internacional. Los chinos efectivamente ponen dinero para bajas tasas, por ejemplo, para bajos precios en la industria automotriz, por ejemplo, o en la industria energética, en los paneles o energía solar. ¿Se convierte en competencia desleal? Es competencia desleal. Entonces los europeos y norteamericanos están reaccionando con estos nuevos mecanismos de financiamiento que son, repito, bajas tasas,
plazos más largos y eventualmente no hay garantías sino corporativas. Básicamente, China desde hace muchos años se ha metido en Sudamérica, en países muy grandes, importantes como Brasil, Argentina, por supuesto también en otros, en Perú ahora, aunque ahí es más comercial que ideológica, igual en Centroamérica, en el correísmo también en el Ecuador. ¿Es lo que quieren contrarrestar? Efectivamente, con esta nueva unión de Ecuador con Estados Unidos se están dando este tipo de beneficios o de oportunidades para Ecuador. Mire usted el caso de Las Flores, por ejemplo, por el tema de Trump con México y de Trump con Canadá y con Colombia, ¿no? Hay una demanda increíble del sistema floricultor ecuatoriano hacia los mercados europeos y norteamericanos. No suena bien el dolor de otros, tratar de reivindicarse a favor de uno, pero esa es la realidad de la política internacional. Sí. Ha sido afectado Colombia por las actitudes del señor Gustavo Petro. Así, no, y véalo de otra manera. En el momento que hay huracanes en Centroamérica, por ejemplo, entonces el banano se destroza allá y acá hay la exportación. No es disfrutar son oportunidades, porque acá eventualmente también hay plagas en banano o en cacao y se benefician otros países africanos o centroamericanos. O sea, es la parte del comercio internacional que hay que aprovechar cuando tenemos esas ventanas. ¿Las potencialidades están intactas en el Ecuador para ser mayores productores de productos de exportación diversos? Hay algunos que han entrado al mercado europeo, muy orgánicos si se quiere, pero requerimos que en volúmenes seamos mucho más importantes, que estemos más presentes en los mercados internacionales, por supuesto en los Estados Unidos, país del que estamos hablando. Hay incluso inversionistas muy interesantes, Fernando, que por ejemplo en Chile han invertido ya en Perú y están viniendo acá al Ecuador. Acuérdense, recordemos que Chile es un productor exportador muy grande mundial de uvas, manzanas, arándanos, etc. Ya están invirtiendo muy fuertemente en Perú y están exportando en Perú. Entonces, y lo mismo están haciendo ya en Ecuador. Capitales chilenos en el Perú y que pueden venir al Ecuador también. Están viniendo al Ecuador para justamente promover los sembríos y las exportaciones. El tema todo va definitivamente en la seguridad jurídica y esperemos que haya una renovación ordenada del gobierno de manera que se puedan seguir manteniendo las condiciones y la seguridad jurídica, lo cual hace aterrizar las inversiones. Recordemos nosotros que Ecuador ha bajado el riesgo país muy fuerte, ¿no verdad? Pero igual estamos ante el organismo internacional catalogados como riesgo 6. Perú está en riesgo 3, Colombia está en riesgo 3. Ojalá que en algún momento los ecuatorianos tengamos un nivel de riesgo país similar al de Perú y Colombia, porque aún nos mantenemos altos en relación con estas dos naciones. Así es, la percepción internacional es que con la reelección eventual de Noboa se va a bajar inmediatamente de 6 a 5. Estaríamos no todavía como Colombia y como Perú, pero sí como México, que está en 5. Entonces las tasas bajan y el costo del dinero baja fuertísimo. Entonces esas son oportunidades que el país tiene que ir aprovechando. Y esto sería a la semana o 2 semanas después de que haya la reelección eventual, ¿no? Muchas veces la gente piensa que solamente son discursos o que son argumentos dentro de una entrevista, pero cuando yo digo hay que buscar cómo producir más, hay que traer inversiones, porque eso es generación de trabajo, que es el gran drama que tiene el Ecuador. De lo que usted nos está hablando, en la práctica, eso se puede hacer realidad lo antes posible. Sí, le voy a poner un ejemplo puntual. En el embalse de la cuenca de Paute Mazar son 17 kilómetros que hay de agua. ¿Okay? Entonces, cuando hemos pasado por estiaje y esperamos no volver a tener tan fuerte, pero la evaporación es altísima en 17 kilómetros. Entonces, hay un sistema que es diseñado y patentado por los alemanes, también lo tienen los chinos, solo los chinos, y los alemanes quieren invertir aquí en Ecuador para generar 250 megavatios en paneles solares flotantes. Ahí se aprovecha por doble efecto el tema de la inversión extranjera. Son 200 millones de inversión. Entonces, uno, se evita la evaporación y dos, se generan 250 megavatios en energía eléctrica. Entonces, esas inversiones están por venir. Evidentemente, repito, el riesgo país esperamos que baje con la reelección y segundo, el costo de las inversiones van a traer definitivamente trabajo, empleo en el Ecuador, que lo necesita muchísimo, sobre todo en esa área energética que hemos acotado, ¿no?
Ingeniero, muchas gracias por A la haber orden, estado Fernando. con nosotros. Vamos a hacer una pausa comercial. Retornamos con nuestro segundo invitado, el economista Walter Spurrier. Comidita caliente de casa, nutritiva, tradicional. Siento que mi abuela me abraza. Cultivada por nuestros agricultores. Juntos, los ecuatorianos hacemos que esto mejore. Vamos a alimentarnos de comida preparada por nuestras propias manos. Con amor, con respeto, como hermanas, como hermanos. Un futuro alimentando, un futuro alimentando. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Comidita caliente de casa, nutritiva, tradicional. Siento que mi abuela me abraza. Cultivada por nuestros agricultores. Juntos, los ecuatorianos hacemos que esto mejore. Vamos a alimentarnos de comida preparada por nuestras propias manos. Con amor, con respeto, como hermanas, como hermanos. Un futuro alimentando, un futuro alimentando. En esta parte del programa tenemos como invitado al director de análisis semanal, Walter Spurrier. Ha terminado la primera vuelta con el 43,99 a favor de Luisa González y el 44,16 para Daniel Noboa. Daniel Noboa va a tener 66 asambleístas y la señora Luisa González y el correísmo 67. Polarización en el Ecuador. Le preguntamos a Walter Spurrier, ¿es bueno que se haya dado esta polarización para la gobernabilidad o va a generar más crisis? Todos los otros partidos han sido reducidos a una mínima expresión. En principio, eso apunta hacia una mayor coherencia del gobierno, sea quien gane, porque va a poder contar con un sólido bloque que probablemente será el mayoritario, porque quien gana las elecciones puede atraer a otros diputados a su tienda, y por otra parte permite que haya una oposición coherente, porque es hecha por un solo partido, esencialmente por un solo partido, y no por una coalición de partidos que solo tienen interés coyuntural de oponerse al gobierno. Entonces, esto debería ayudar a una mayor gobernabilidad y refleja lo que sucede en otras partes, ¿no? Hablemos de Estados Unidos, hablemos de Alemania, de España, que suele haber justamente eso, dos bloques importantes con dos partidos importantes, y esto lo estamos inaugurando hoy en el Ecuador, lo que ha sido inédito, lo cual yo considero que es algo positivo. Los candidatos tendrán que presentar creativas estrategias para lograr los votos de Leonidas Issa, aun cuando se establece que los votos no se endosan, economista. Yo pienso que sí, en efecto, va a ser una lucha voto a voto. En el caso de los indígenas, recordémonos que en las elecciones anteriores que no hubo un candidato indígena, las provincias del centro del país, donde es fuerte Issa, votaron por Noboa. La familia Noboa, o sea, y sobre todo la madre del presidente, Anabela, ha hecho una labor social muy importante con el indigenado y en el centro del país, y se lo reconoce mucho eso de allí. Y por eso es que siempre Noboa ha tenido una muy buena votación, los Noboa, porque ya ha cambiado el candidato, pero los Noboa han tenido muy buena votación. Y más bien la situación de Correa con los indígenas ha sido que les quitó la casa del partido a Pachacutic, o sea, Correa es mucho más autoritario de lo que pudiese ser Noboa, y los ha tratado muy mal, ¿no? Entonces, yo pienso que con una buena campaña, Noboa podría sacar gran parte de esos votos, porque se van a sentir que van a estar mejor con Noboa, aunque no coincidan con él ideológicamente. Entonces, sí va a ser palmo a palmo, y yo pienso que no hay como anticipar que uno de los dos sea el candidato favorito a ganarla en la segunda vuelta. Ante la incertidumbre de no saber quién va a ganar en la segunda vuelta electoral, ¿se puede crear un ambiente negativo en contra de las actividades económicas
no solamente para aquellos que son grandes inversionistas, en general para la ciudadanía, por los modelos diferentes, uno, el de un empresario como Daniel Noboa, y el otro que está relacionado con el socialismo del siglo XXI, con la señora Luisa González? Bueno, sí, Fernando, la idea que vayamos a una segunda vuelta desde el punto de vista económico es negativa para el año 2025. En primer lugar, todos los que tienen que tomar decisiones de inversión, sean grandes empresas, hasta el ciudadano que está pensando en comprarse un apartamento, va a esperar los resultados de las elecciones, porque como los dos candidatos representan modelos tan distintos de gobierno, no hay ninguna certeza que se gana, en este caso, el correísmo, que la gente vaya a poder mantener su trabajo o que determinados negocios vayan a poder ser rentables o van a ser respetados. Y entonces las decisiones de invertir están en compás de espera. Yo diría que el único sector donde no tendría que estar en compás de espera es en la minería, porque fue Rafael Correa el que cuando cayó el precio del petróleo a fines del 2014, en 2015 decidió abrir la minería y lo hizo de manera como él suele hacer las cosas, con gran ímpetu y comenzó nuevamente el proceso de contratar minas, que más bien no paró Lenín Moreno. Entonces, la minería pienso que puede pensar que gane quien gane, va a tener apoyo del gobierno y por lo tanto las empresas mineras han de continuar invirtiendo. Pero el resto, empresas industriales, personas que quieren comprar un automóvil o un carro o una casa, van a esperar los resultados de las elecciones. Luego, pues van a decidir, de acuerdo al resultado de las inversiones, a dónde van a hacer sus inversiones o qué van a hacer con su dinero. Por otra parte, el aumento del riesgo país va a significar más difícil para el país conseguir créditos externos, incluso para la banca, conseguir líneas de crédito para prestar en el país a sus clientes. También va a ser más difícil que el gobierno cumpla con las reformas que ha comprometido con el Fondo Monetario, lo que puede estar retardando los desembolsos con el acuerdo vinculados a la carta de intención, por lo tanto que eso puede traer dificultades fiscales. O sea, de aquí hasta las elecciones de abril, la situación económica tiene mucho peor pronóstico de que se tenía si Noboa ganaba en la primera vuelta o si le sacaba una ventaja considerable a Luisa González en la primera vuelta. Como expresé en la pregunta anterior, hay dos modelos definidos. ¿Esto pesará a la hora de decidir el voto el 13 de abril? El tema es que si hay un regreso del correísmo, lo que va a hacer es financiarse emitiendo dólares, cuestiones que no se supone que puede ser un país porque no es moneda propia, es una moneda extraña. Y para poder emitir dólares, como son dólares truchos, lo que tiene que hacer es impedir que el país exporte dinero, o sea, restringir las importaciones, restringir los pagos de las empresas para llevarse las utilidades de su inversión extranjera, en general cerrar la economía para que de esa manera solamente se haga muy poco dinero afuera y dinamizarla en base a estos dólares truchos, lo que lleva a una inflación importante, con lo cual el nivel de las exportaciones se deteriora porque aumenta el costo país y va a ser muy difícil poder competir con otros países en el mercado internacional. O sea, es una vuelta hacia adentro que a las finales va a crear en un primer momento una impresión de crecimiento, de espuma, y después se va a diluir porque el país va a poder exportar menos porque todo se va a encarecer y con una moneda en principio dura, pero que realmente está circulando junto con una moneda trucha que no tiene valor y que ha emitido el gobierno nacional. Esto nos va a llevar a una crisis económica. Si vinculamos a eso, que probablemente el gobierno declararía una moratoria de la deuda externa, como ya lo hizo anteriormente, y luego significaría una pugna con Estados Unidos, como la que él tuvo, como la tuvo Rafael Correa, que
con Donald Trump es una situación muy peligrosa porque es muy poco tolerante a esas cosas. Entonces, yo pienso que el capital, tanto el gran capital como el pequeño capital de los ciudadanos, vería con gran preocupación un gobierno de Correa y su actitud que a la postre terminaría en una desdolarización. Vamos a hacer un corte comercial, retornamos para continuar con este profundo análisis sobre la realidad actual y lo que vendrá luego de las elecciones del 13 de abril, especialmente en el ámbito económico. Comidita caliente de casa, nutritiva, tradicional, Siento que mi abuela me abraza. cultivada por nuestros agricultores. Juntos, los ecuatorianos hacemos que esto mejore. Vamos, vamos a alimentarnos de comida preparada por nuestras propias manos. Con amor, con respeto, como hermanas, como hermanos. Un futuro alimentando, un futuro alimentando. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Comidita caliente de casa, nutritiva, tradicional, Siento que mi abuela me abraza. cultivada por nuestros agricultores. Juntos, los ecuatorianos hacemos que esto mejore. Vamos, vamos a alimentarnos de comida preparada por nuestras propias manos. Con amor, con respeto, como hermanas, como hermanos. Un futuro alimentando, un futuro alimentando. En los momentos más delicados y a la vez trascendentes del país, es necesario hacer profundos análisis, estos certeros sobre la base de argumentaciones, porque no podemos equivocarnos. El futuro está en las manos de los ecuatorianos. Ellos son los que eligen al nuevo presidente de la República. Se ha dicho por parte del socialismo del siglo XXI que es bueno, por ejemplo, volver a ese sistema cepalino de los años 60-70, esto es, sustituir importaciones para que se desarrolle la industria nacional. ¿Esto es factible en estos tiempos, economista? Yo pienso que sería un modelo incluso menos coherente que el modelo de Cepalino. Por el modelo Cepalino se lo aplicó con enormes exageraciones. Más inteligentemente lo utilizaron el equivalente los asiáticos, que sí protegieron a industrias, pero con un plazo para que se conviertan en eficientes y puedan exportar. Y eso es lo que hizo la China. De hecho, parte de los aranceles que quiere ponerle Trump a la China es porque decir que la China subsidia a sus industrias y están quitándole espacio a la industria americana de una manera que no es leal, que no es justa, porque lo están haciendo en base a subsidios del gobierno chino y no pelo a pelo con mayor eficiencia. Entonces, en ese sentido, sí podría en cierta manera utilizarse una política industrial, pero no como se lo aplicó aquí en el Ecuador, cuando se aplicó el modelo cepalino, que trajo muy pocos resultados. Más bien lo que resultó fue que el Ecuador, debido a los acuerdos comerciales, subsidió a la industria de Brasil, de Colombia y de México, importando productos de ellos, porque no se aplicó el modelo cepalino al Ecuador frente a los demás, sino en unión con otros países latinoamericanos. Yo pienso que el tema en estos momentos, en efecto, la inversión está paralizada hasta ver los resultados de las elecciones, y eso significa que el 2025 no vamos a tener tan buen crecimiento económico porque estaremos perdiendo prácticamente los 4 primeros meses del año. Cabe recordar en el análisis que estamos realizando que hasta el año 2014 el economista Rafael Correa administró la bonanza del Ecuador, precios altos del petróleo. En la actualidad la situación es absolutamente diferente. Escasean los recursos. ¿Usted considera que podría echar mano de la impresión de billetes, dejando fuera la dolarización, para poder sostener un gobierno de corte socialista del siglo XXI? Yo sí creo, yo pienso que en primer momento lo harán básicamente el gobierno
imprimirá o digamos, lo hará de la manera digital, bonos, se los coloca el Banco Central y el Banco Central les va a acreditar dólares que no tiene el Banco Central y el gobierno podrá gastar. Ese modelo llegará el momento en que el país va a ser extremadamente caro porque va a tener una enorme cantidad de dólares, pero esos dólares no van a estar respaldados por ninguna producción. Entonces los bienes van a subir de precio y llegará el momento en que la situación sea insostenible y no le quede más que devaluar, salir con una nueva moneda. Yo pienso que ese sería un esquema con el correísmo. Cuando la situación que tenemos ahora en términos económicos, por la situación que ya describiste, Fernando, de que la plata del petróleo cuando hubo a raudales se la botó porque no ha quedado nada importante para que nos genere ingresos, se lo botó. La deuda ahora ya no puede aumentársela porque es exagerada. Entonces, la única estrategia que cabe hoy es abrirse al máximo a la inversión privada. Que los ecuatorianos que tienen plata afuera o los ecuatorianos que tengan capacidad de endeudarse para que les presten dinero de afuera, más la inversión extranjera, creen las nuevas plazas de empleo que se requieren para que los ecuatorianos prosperen. Tiene que ser la inversión privada y con Correa, pues la inversión privada más bien va a ser ahuyentada. Entonces, en ese sentido, un gobierno un nuevo Correato sin altos precios de petróleo, la situación económica va a ser sumamente complicada. Tenemos un alto endeudamiento externo de alrededor de 48.000 millones de dólares. Hay que pagar intereses en los próximos 2 años, 16.000 millones de dólares. ¿Cómo se va a honrar esas deudas? ¿Cómo lo hará si gana Noboa y cómo lo hará si gana Luisa González? Así es, Fernando. O sea, la situación como se venía dando ahora último con el gobierno de Noboa era de que los inversionistas, los tenedores de los papeles del Ecuador, veían que Noboa, por una parte, estaba cumpliendo con un ajuste fiscal, mejorando las cuentas fiscales, y por otra parte estaba tomando medidas para atraer capitales privados y estaba bajando el riesgo país. Si el riesgo país seguía bajando, y en los últimos meses bajaba de una manera similar a como estaba bajando el riesgo país en Argentina, podía llegar a un momento en que el Ecuador podía volver a emitir bonos, pero no porque quería aumentar la deuda, sino porque emitiendo nuevos bonos sacaba dinero para pagar los bonos que se vencían. En otras palabras, es como renovar, solo que con los bonos no se renueva, sino que se paga uno y se emite otro. Entonces, eso hubiera permitido hacer frente a ese enorme compromiso de 16.000 millones de dólares de vencimiento. En el momento en que el Ecuador no tiene esa situación de poder emitir nuevos bonos, le es imposible pagar ese monto. Entonces, probablemente tendríamos que ir a una nueva moratoria, con lo que significa de ahuyento de los capitales con la moratoria, y que nuevamente el Ecuador quedaría como un país que no puede cumplir con sus compromisos y ser dejado de lado en las inversiones. Entonces, en ese sentido, esta situación que vimos ahora, que significa por lo menos un traspié temporal, si es que Noboa es electo en abril, y subió el riesgo país y se ha detenido en la tendencia a la baja que se presentaba en los últimos meses. O sea que una estrategia complicada de lograr los objetivos que tenía Noboa, pero era factible. Con el Correa realmente pues es una estrategia que solo funciona si la plata crece en los árboles, y ahora ya no crecen los árboles. A través de un diálogo como este, lo que buscamos es construir mensajes para generar luces en la ciudadanía. De tal forma que le agradezco su participación, economista. Así es, Fernando, es así, y tú has recalcado algo muy cierto. Este diálogo que hemos tenido tú y yo, ya tenemos algunas décadas en que lo hemos hecho, y que cada vez en cuando en distintos medios, y ha sido muy fructífera, y pienso que hemos contribuido mucho a la preparación y comprensión de la realidad nacional de parte de que nos escuchan o nos ven. Agradecemos al director de Análisis Semanal, Walter Spurrier,
Amigos, recuerden ustedes que tienen una cita la próxima semana en Fernando Aguayo, América, a través de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TVO en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Que verdaderamente cuando uno se encuentra, el gobierno no va a estar buscando competitividad, equivocado, un país que tiene nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La alianza